Bienvenidos. En esta parte de actividades también nosotros vimos aspectos en la primera sesión de las mayúsculas y aquellos aspectos que han cambiado. Y vimos los prefijos. Entonces vamos a ver algunos aspectos importantes que hemos repasado en la sesión a modo de ejercicio. Fíjense en lo siguiente. La primera oración dice: el ex gerente de la oficina indicó los cambios que vendrían. Lo resaltante aquí en prefijos es esto de acá. El ex gerente está unido porque es una sola palabra. ¿Se acuerdan que mencionaba univerbal? Cuando un prefijo va unida a una sola palabra, es univerbal. Entonces, se quedan juntos, sin guión, sin mayúsculas, porque gerente es un cargo y los cargos van en minúscula. Una sola palabra se une al prefijo, sin guiones. Tal cual se escribe ahí, es correcto. En el segundo caso, sucede algo distinto. El ex gerente general. ¿Qué pasa con el ex gerente general? El ex gerente general va separado. ¿Y por qué es distinto? Porque nosotros hemos determinado de que un prefijo va unido cuando es una sola palabra, pero cuando son dos palabras, se separan. Dos o más palabras se separan. Ese es el caso del ex gerente general. Gerente general son dos palabras. Entonces, al ser dos palabras, la condición es que el prefijo tendría que separarse. Separarse, más no colocarse un guión. Solo separarse cuando son dos o más de dos palabras. Entonces, es correcto el ex gerente general. En el siguiente ejercicio, pro BVL de Bolsa de Valores de Lima, anticapitalista y postsocialista. Aquí hay tres palabras que podríamos ir analizando. En esta primera, lo que vemos es un guión. ¿Por qué un guión? A diferencia de las otras dos, hay otra condición. En el primero, el ex gerente va unido por el hecho de que es una sola palabra, es un cargo y todo en minúscula. Ex gerente. En el segundo, si bien es un cargo, se escribe en minúscula, va separado porque son dos palabras. La condición es cuando son dos o más palabras, se separa el prefijo. Y en esta tercera, ¿por qué se coloca un guión? Porque BVL es una sigla. La condición que se coloque un guión es que después de este guión o después del prefijo haya una mayúscula. ¿Cuál es la mayúscula? La B de BVL. Porque cuando es un nombre propio y cuando es una sigla, tienen mayúscula. Y la mayúscula origina que se inserte un guión tal cual está aquí. Entonces, cuando hay una mayúscula, se inserta un guión. Y las siglas siempre tienen mayúscula, como el caso BVL, el caso de AFP en la segunda oración, o el caso de la SBS. Las siglas siempre se escriben en mayúscula, eso también lo hemos visto en clase. Cuando hay mayúscula, se inserta el guión. En el segundo caso, anticapitalista, se escribe junto porque capitalista es una sola palabra, anti es un prefijo, es un sustantivo común capitalista, todo unido. Y en el tercer caso, aquí hay algo adicional que es una condición, es una excepción, que se mantiene la T. La T se mantiene por una condición. La T, en este caso, está sirviendo para que no haya una cacofonía. Yo no podría pronunciar sin la T post-socialista. Habría un error. Entonces, para no producir esa cacofonía, inserto o mantengo la T original en su término anglosajón, extranjero. Porque hoy en día lo hemos visto que post ya no existe, sino es
posgrado sin la T. En esta ocasión, por haber doble S, es una excepción, se mantiene la T. Fuera de esa excepción, se mantiene unida a la palabra socialista porque cumple con las condiciones. Es una sola palabra, es un prefijo, sustantivo común, se mantienen unidas en minúscula, sin guión. No hay problema ahí. En el cuarto, o en la cuarta oración, el primer ministro se refiere a un cargo, y lo hemos visto en la sesión, los cargos se escriben en minúscula. Primer ministro, primera dama, presidente, etcétera, se escriben en minúscula. Primer ministro, entonces es correcto escribirlo en bajas o en minúscula. Fue designado como ministro, sigue siendo un cargo, y no hay inconveniente, de Economía y Finanzas. ¿Por qué Economía y Finanzas sí se escriben altas? Porque Economía y Finanzas es el sector o el nombre de la institución, en este caso del ministerio. Entonces, como es un nombre propio, se mantiene en alta. El cargo, no. ¿Qué quiere decir? Si yo escribo presidente de la República, presidente es en baja y República es en alta porque es la institución. Entonces, es correcto, los cargos en baja. En el quinto también hay un aspecto interesante, digamos, desde el punto de vista de aquello que podríamos dudar en redactar. En pretexto no me refiero a la justificación, me estoy refiriendo a un texto previo, borrador. Entonces, para no confundirlo o confundir esta palabra con la justificación, con una palabra que tiene otras excepciones, pretexto le coloco un guión. Solo por esta razón, para no confundirlo con la palabra pretexto de justificación. Podría ser una confusión. Entonces, para evitar una confusión, coloco ese guión. Pero esta es una excepción, digamos, muy aislada, ¿de acuerdo? Una excepción poco, digamos, que pueda suceder en algún caso. Pero cuando aparezca, digamos, esta palabra pretexto, como borrador, como un texto previo, tengo que colocarle este guión. En la número 6, sucede algo parecido al caso de primer ministro y al caso de gerente general. Porque primera dama es un cargo. Como es un cargo, va en minúscula. Pero hay dos palabras. Primera dama, porque el cargo es primera dama. No existe un cargo de segunda dama. Primera dama es como una fórmula. Se mantiene unida siempre esta expresión. Son dos palabras. Si yo le agrego un prefijo, el prefijo tiene que ir separado. La condición es cuando son dos o más palabras, se separa el prefijo. Ex separado, primera dama. Sin guión. La única condición que vaya un guión, sabemos que es porque es una mayúscula. No es una mayúscula primera dama porque no es un nombre propio, porque no es una sigla. Y tampoco me voy a confundir con nada más, como el caso de pretexto. Entonces, está bien escrita la palabra ex primera dama tal cual. Pero ¿qué sucede con esta palabra de la séptima oración? Ex viceministra. Sucede otra fórmula, digamos aquí, porque la palabra en sí es ministra. A ministra le ha agregado un prefijo, viceministra. Entonces la condición es que vaya junta. Pero ¿qué pasa si a ese primer prefijo le agrego otro prefijo como ex viceministra? Entonces mi obligación es continuar con la regla. Si es una sola palabra, así le agregue un prefijo o dos prefijos, se mantiene unida por la condición que es una sola palabra.
ex viceministra va unida. El sector es agricultura, por eso va en alta. Aquí, el nuevo ministro, una vez más, ministro es un cargo, en minúscula, no hay problema. Del gobierno, el gobierno lo estamos viendo como una institución. Entonces va la G en alta de gobierno. Y el sector es, o el nombre de la institución es Ministerio de Ambiente. Entonces, es por ello que va en altas. En el caso de la oración número 9, el ex jefe, unida, univerbal, sin guión, sin mayúsculas, se escribe tal cual. Vendrá a la oficina de Relaciones Públicas. Relaciones Públicas es el nombre de la oficina. Entonces, se mantiene en altas porque es un nombre propio de una oficina. Los ingenieros se mantienen en baja por ser una profesión. Las profesiones se escriben en baja también o en minúscula. Estas son siglas. Siglas, o lo que nosotros decíamos, que podría ser llamada también un acrónimo, cuando se lee como si fuera una palabra común. Entonces, OEFA se lee como una palabra, puede ser un acrónimo, va en alta la primera y las otras porque es una sigla. Y finalmente, posgrado. Posgrado, lo advertíamos hace un momento, se le ha quitado la T porque en nuestro idioma no es necesario, no corresponde, la T corresponde a un anglicismo, no es nuestro idioma, así que hoy en día posgrado se escribe sin T, unida a la palabra grado, la de prefijo, por ser una sola palabra, es decir, univerbal, tal cual quedaría así. Entonces, ustedes repasen, hay muchos prefijos, en realidad en sus instituciones seguramente hay una serie de prefijos y cargos que ustedes pueden ir haciendo un glosario, digamos, para que no haya dudas en torno a la redacción con prefijos. Bien, aquí terminaríamos esta parte de los ejercicios de la primera sesión.